24 de junio de 1982. Estamos a bordo del Boeing 747 del vuelo 9 de British Airways. En este momento ocurre algo inimaginable a bordo del avión. Los 4 motores acaban de experimentar un fallo repentino mientras volamos sobre el Océano Índico, dejando la aeronave completamente sin energía. La enorme aeronave está actualmente en caída libre. Los pilotos se enfrentan a la urgencia de reiniciar los motores en cuestión de minutos, antes de que el avión, junto con sus 263 pasajeros y tripulación, se vean forzados a realizar un arriesgado aterrizaje forzoso en pleno océano. Esta es la historia del vuelo 9 de British Airways, una historia de trabajo en equipo y colaboración humana bajo extrema presión. Es la tarde del 24 de junio de 1982. 15 miembros de la tripulación, entre ellos 3 pilotos, se embarcan en un Boeing 747 de la compañía British Airways, en Kuala Lumpur, Malasia. Los pasajeros estaban listos para la salida. La mayoría de ellos llevaban horas a bordo del avión, ya que este mismo vuelo procedía del aeropuerto Heathrow de Londres, que despegó un día antes. Con una larga travesía, haciendo escala en varias ciudades, se dirigían a Melbourne haciendo escala en el aeropuerto de Perth. Desde Melbourne, emprenderían la etapa más intrigante de su viaje hacia Nueva Zelanda. Los pilotos subieron a bordo del Boeing 747 y se dirigieron a la cabina de este enorme avión. Nada les hacía sospechar que estaban a punto de enfrentarse al desafío más significativo de toda su trayectoria profesional. El destino de todos los pasajeros y miembros de la tripulación recaería en su habilidad y resistencia, ya que se enfrentaban a un enemigo invisible a gran altitud sobre el oscuro océano. La tripulación del vuelo 9 de British Airways estaba formada por el primer oficial Roger Graves, de 32 años, el oficial de máquinas Barry Townley Freeman, de 40 años, que además de tener gran experiencia, también era formador de nuevos ingenieros, y el capitán Eric Henry Moody, de 41 años, que tenía miles de horas de vuelo de experiencia a sus espaldas, en diferentes tipos de aeronaves, habiendo comenzado su carrera como piloto de planeador. Este hecho terminaría siendo de gran ayuda en este vuelo. A las 7:45 de la tarde, el vuelo se puso en marcha desde puerta de embarque en Kuala Lumpur. El trayecto hacia Perth tendría una duración de unas 5 horas. El vuelo salió con un ligero retraso de unos 30 minutos, retraso que ya arrastraba desde Bombay. Normalmente un retraso de 30 minutos no sería relevante, pero en este vuelo, ese pequeño retraso resultaría ser fatídico. Despegaron desde el aeropuerto de Kuala Lumpur. El capitán Moody estaba al mando. El trayecto comenzaba con cielos despejados y viento ligero. Todo apuntaba a que sería una travesía muy tranquila. Sin embargo, desconocían que en ese preciso momento, al sureste de Kuala Lumpur, el volcán Galunggung en la isla de Java había entrado en erupción, expulsando grandes nubes de ceniza y polvo a la atmósfera, y casualmente coincidía directamente con la ruta del vuelo 9 de British Airways. La aeronave giró hacia el sudeste, en dirección a Perth. Durante las primeras horas del vuelo, todo transcurrió según lo previsto a 37.000 pies de altura. Los pilotos realizaron las comprobaciones rutinarias, donde vieron que todo marchaba con normalidad. Al comprobar el radar meteorológico, todo marchaba bien, pero de repente, algo iluminó toda la cabina fuertemente. Se trataba de un fenómeno peculiar llamado fuego de San Telmo, un evento que se produce cuando partículas cargadas eléctricamente se descargan en el parabrisas y otras partes frontales del avión, creando pequeños destellos similares a rayos. Este fenómeno es inofensivo, y no era la primera vez que los pilotos lo experimentaban, pero algo llamó la atención en esta ocasión. El fuego de San Telmo es un fenómeno que ocurre cerca de tormentas eléctricas, pero el vuelo 9 de British Airways no estaba atravesando ninguna tormenta, ni se encontraba cerca de una. Además, tampoco aparecía nada similar en el radar meteorológico. ¿Qué estaba ocurriendo entonces? Por precaución, la tripulación activó la señal de abróchense los cinturones y establecieron los interruptores de arranque del motor en modo continuo. Esto garantizaba que los motores permanecieran encendidos si se encontraran con lluvia o hielo extremos. El fuego de San Telmo era cada vez más intenso. Nunca antes habían presenciado nada de tal magnitud. En ese momento, el capitán había salido de la cabina. El primer oficial Roger Graves y el ingeniero Barry Townley Freeman pidieron a una azafata que avisase al capitán. El capitán fue a la cabina a toda prisa, temiéndose lo peor. Sin embargo, lo que se encontró fue algo asombroso.
Sus compañeros estaban atónitos mirando a través del parabrisas, contemplando la exhibición más impresionante del fuego de San Telmo. El capitán tomó asiento y revisó el radar meteorológico en busca de una explicación, pero no había ni rastro de tormenta. Era desconcertante. Parecía como si hubieran encontrado el fuego de San Telmo en un cielo despejado. El capitán, al mirar por la ventana lateral para observar los motores, vio el mismo fenómeno por todas partes. El avión brillaba intensamente y el borde de las alas parecía el filo de un cuchillo incandescente. De repente, el resplandor del fuego de San Telmo en el parabrisas daba paso a una exhibición aún más espectacular. Era como si miles de bolas de luz azul estuvieran impactando contra el parabrisas. Parecía que viajaban a la velocidad de la luz. Los pilotos no entendían nada, ya que no había nada extraño, ni ruidos extraños, ni vibraciones. Todo parecía normal. Sin embargo, en ese mismo instante, uno de los motores, el motor exterior derecho, falló repentinamente. El capitán Moody actuó rápidamente, y según la lista de comprobación, apagaron el motor afectado para ajustar la palanca de empuje al modo inactivo, y cambiar la palanca de arranque a la posición de corte, cortando así el suministro de combustible, y preparando el sistema de alerta de fuego en caso de incendio en el motor. Aún no estaban especialmente preocupados, ya que la aeronave podía mantenerse perfectamente con 3 motores. Sin embargo, los pilotos apenas habían completado la lista de verificación, cuando de repente, los motores 2 y 3 también fallaron. En ese mismo instante les siguió también el motor número 1. Los pilotos no podían creer que los 4 motores se hubieran parado, mientras llevaban a 263 pasajeros y tripulación a bordo. La aeronave se había transformado en un planeador, y cada minuto que pasaba, estaban más cerca del océano. El destino de todos los ocupantes a bordo pendía de la posibilidad de que los pilotos lograran recuperar el control de la aeronave antes de que se precipitara en el Océano Índico. No tenía sentido que los 4 motores fallasen a la vez. De hecho, no habían pasado por ninguna situación similar a lo largo de su carrera en la aviación. Ante la duda sobre si habían cometido algún error, el capitán verificó las bombas de combustible para descartar cualquier posibilidad de haber encendido accidentalmente los motores de extracción de combustible. Sin embargo, no encontraron nada fuera de lo común. Revisaron la posibilidad de hielo en los motores y otros posibles fallos, pero tampoco se encontraron problemas. Ante la tensión de la situación, con la aeronave cayendo en picado en dirección al océano, el único objetivo de la tripulación era reiniciar los motores, de lo contrario se estrellarían en el agua. El capitán en ese momento ordenó al primer oficial que declarase la emergencia al control de tráfico aéreo, mientras revisaban una vez más las listas de comprobación para reiniciar los motores. Mientras realizaban estas acciones, el capitán pensó que lo mejor era volver a Yakarta, por lo que dio media vuelta. Era una maniobra peligrosa, ya que a la altitud en la que se encontraban, existía el riesgo de que la pérdida de empuje de los motores desacelerase el avión hasta pararse y entrar en caída. Pero el verdadero desafío era reiniciar los motores, ya que sin ellos, el avión ciertamente perdería altura. Por cada 15 kilómetros recorridos sin motores, perderían 1 kilómetro de altura. Se encontraban a 37.000 pies, unos 11 kilómetros y medio de altura, y a unos 165 kilómetros del aeropuerto de Yakarta. Los cálculos eran muy justos, pero había posibilidades de conseguirlo de no ser porque Yakarta está rodeado de montañas de 3 kilómetros de altura, por lo que sería imposible atravesarlas a esa altitud. Definitivamente, necesitaban reiniciar los motores. De lo contrario, la suerte del Boeing 747 estaba destinada a impactar contra el océano. Los pilotos sabían que esto significaba una muerte casi segura, lo cual no ayudaba en estos momentos de gran tensión. Para añadir más tensión a la situación, el primer oficial no logró entregar el mensaje de emergencia al control del tráfico aéreo, ya que había demasiadas interferencias por radio, lo cual también era inusual, y les dejaba en una posición totalmente abandonados a la suerte. ¿Qué había ocurrido? ¿Por qué estaba sucediendo todo esto y ahora además fallaba la radio? Sin que nadie se percatara, el vuelo 9 de British Airways se adentró en una nube de ceniza expulsada por el volcán Galungún, en la isla de Java, que había entrado en erupción. La impresionante exhibición de luces que los pilotos presenciaron en sus parabrisas pensando que era el fuego de San Telmo fue en realidad el resultado de la descarga de electricidad estática generada por la fricción de la ceniza seca del volcán con la aeronave, mientras atravesaba la nube a toda velocidad. Este fenómeno creó una especie de campo magnético alrededor del avión, interfiriendo en las señales de radio. Esto complicó la comunicación entre la tripulación y los controladores debido a las interferencias, pero no todo iba a ponerse en su contra. Por suerte, detrás del vuelo 9 de British Airways, viajaba un avión de Singapore Airlines, en la misma ruta.
Los pilotos del Boeing 747 de Singapore Airlines recibieron con claridad el mensaje de radio del primer oficial del vuelo de British Airways, que viajaba delante de ellos, y transmitieron los mensajes al control de tráfico aéreo de Yakarta. Los pilotos de Singapore Airlines, antes de adentrarse en la boca del lobo, dieron media vuelta hacia Yakarta. Mientras tanto, en la cabina del vuelo 9 de British Airways, seguían sin entender nada. Las luces de la cabina estaban encendidas a pesar de no tener energía eléctrica. Algunos sistemas estaban operativos cuando se suponía que no debían estarlo, y otros que se esperaba que funcionaran no lo hacían. Afortunadamente, uno de los sistemas que funcionaba era el piloto automático, lo cual permitió al capitán colaborar junto con sus compañeros en el intento de reiniciar los motores. Pero a pesar de todos sus intentos, los motores seguían sin responder, y por tanto continuaban apagados. Si seguían al pie la larga lista de comprobación, los intentos de reinicio de los motores se verían reducidos, lo cual aumentaba sus posibilidades de acabar en el océano. El capitán, a sabiendas de que se estaba saltando las normas, pidió a sus compañeros acortar la lista de comprobación a los elementos esenciales para tener mayor número de intentos de reinicio antes de que se les acabara el tiempo. En medio de sus persistentes esfuerzos, una advertencia no deseada interrumpió la situación. El avión se estaba despresurizando cuando estaban a unos 26.000 pies. A esa altura, la cantidad de oxígeno era escasa, por lo que rápidamente se pusieron las máscaras de oxígeno. Sin embargo, el primer oficial Graves no lo consiguió, ya que su máscara se le cayó al suelo. La situación era crítica para el primer oficial, que estaba a punto de perder el conocimiento, y además su ayuda era necesaria para poder reiniciar los motores. El capitán Moody se encontró en una encrucijada. ¿Debía descender a una altitud inferior para que su compañero obtuviera suficiente oxígeno, o debía mantener la altitud para poder realizar más intentos de reinicio de los motores? Tras discutir las opciones con el ingeniero de vuelo, tomaron la decisión de bajar a 20.000 pies para que todos pudieran quitarse las máscaras de oxígeno, y luego seguir con los intentos de recuperar los motores. El avión empezó a descender a un ritmo vertiginoso, lo cual también notaron en la cabina de pasajeros. Para realizar este descenso según la lista de comprobación, debían extender el tren de aterrizaje, pero el capitán Moody optó por pasar por alto este paso, ya que debajo estaba el océano y de nada serviría el tren de aterrizaje. A 20.000 pies, el capitán accionó los frenos y redujo la velocidad. Los 3 miembros de la tripulación se reunieron de nuevo, pero a una altitud más baja sus esfuerzos por reiniciar los motores eran más urgentes que nunca. Por si no era suficiente la tensión, el capitán encontró una nueva complicación. El indicador de velocidad mostraba 270 nudos, mientras que el primer oficial informaba de una velocidad de 320 nudos. La diferencia de velocidades era crucial. El avión necesitaba mantener una velocidad entre 250 y 270 nudos para que los motores pudieran reiniciarse. Sin embargo, la aeronave no lograba mantenerse dentro de este rango, planteando un desafío significativo. Ante esta situación, el capitán se encontraba nuevamente ante la difícil decisión de determinar cuál de los instrumentos de velocidad seguir. En lugar de arriesgarse a una conjetura incorrecta, optó por diversificar su estrategia, alterando el cabeceo del avión para variar la velocidad, y con suerte, coincidir con el margen de velocidad correcto según sus instrumentos, o los del primer oficial. Mientras tanto, los pilotos seguían intentando reiniciar los motores. De repente aparecieron llamas surgiendo de los propios motores. El interior de la cabina de pasajeros se iluminaba por las llamas. El avión se dirigía hacia el océano y la cabina se llenaba de humo. En medio del caos, algunos pasajeros gritaban y otros escribían notas de despedida para sus seres queridos. En condiciones normales, los motores se habrían encendido interiormente, pero debido al fallo, el combustible se dispersaba y se encendía fuera de ellos, generando llamaradas. En estos momentos, el capitán se dirigió a los pasajeros con la intención de tranquilizarles. Su mensaje fue el siguiente: «Damas y caballeros, les habla el capitán. Los 4 motores han dejado de funcionar, pero estamos realizando todos los esfuerzos posibles para reiniciarlos. Les aseguro que no hay motivo para sentirse demasiado preocupados en este momento». Después de lanzar el mensaje a los pasajeros, solicitó la presencia de la jefa de los asistentes de vuelo, un protocolo que en British Airways indicaba la preparación de la cabina para un posible aterrizaje de emergencia. La jefa de asistentes de vuelo rápidamente acudió a la cabina. El capitán Moody le dio instrucciones sobre cómo prepararse para una posible operación de amerizaje. Sin embargo, la azafata, dificultada por su máscara de oxígeno, no pudo entender claramente las indicaciones de Moody. Optó por no solicitarle repetir el mensaje en ese momento, reconociendo la inoportunidad de la situación, y regresó a la preparación de la cabina. Mientras tanto,
Los pilotos realizaron más de una docena de intentos para reiniciar los motores, sin éxito. Ante la oscura cadena montañosa que se cernía frente a ellos y la dificultad de superarla sin motores, el capitán Moody planteó un ultimátum a la tripulación. Si no lograban reiniciar los motores cuando la altitud del avión alcanzara los 12.000 pies, darían media vuelta y considerarían aterrizar en el océano. Tras escuchar ese mensaje no deseado, en un último intento la tripulación persistió en sus esfuerzos por reiniciar los motores. A pesar de que la lista de verificación no lo permitía, el capitán tomó la decisión de intentar reiniciar el motor número 4, que previamente habían apagado y asegurado en caso de incendio. La prioridad era volver a poner en marcha los motores, y el avión se estaba acercando a los 12.000 pies, la altitud establecida para dar media vuelta y aterrizar. Los pilotos, desesperados, continuaron intentándolo sin parar, hasta que de manera inesperada, el motor número 4 reaccionó y se encendió. Los pilotos no podían creerlo. El capitán Moody aumentó al máximo la potencia, pero con un solo motor no podrían superar la pared montañosa que les acechaba. Necesitaban al menos uno más. Animados por el éxito con el motor número 4, la tripulación continuó intentando reiniciar el resto de los motores. Unos segundos después, el motor 3 también se puso en marcha, y poco después lo hicieron los otros dos. El primer oficial se comunicó con el control de tráfico aéreo para informarles que habían logrado reiniciar los 4 motores. El capitán anunció a los pasajeros que a solo unos minutos del posible impacto, habían logrado evitar el desastre en el océano. Sin embargo, la aterradora experiencia de la tripulación aún no llegaba a su fin. Tras la autorización del control de Yakarta para ascender a 15.000 pies, el capitán Moody comenzó el ascenso, pero a esa altitud reapareció el fenómeno del fuego de San Telmo. Con la experiencia anterior en mente y la certeza de que algo externo afectaba al avión, el capitán optó por descender nuevamente. No obstante, durante el descenso, el motor 2, ubicado en el lado izquierdo, comenzó a experimentar vibraciones violentas, finalizando en una explosión ensordecedora que sacudió el avión de manera intensa. Esta vibración era tan intensa que el capitán tomó la decisión de apagar el motor afectado, dependiendo ahora de 3 motores. El vuelo 9 de British Airways se aproximaba al aeropuerto de Yakarta. Volaban sobre la ciudad a 10.000 pies. Con precaución para evitar posibles fallos en los motores, decidieron mantener las palancas de empuje intactas hasta momentos antes de aterrizar. Al acercarse, el capitán desplegó los flaps y los frenos para reducir la velocidad utilizando la aerodinámica. En ese momento, el control de tráfico aéreo les informó que la senda de planeo en el aeropuerto no estaba operativa. La senda de planeo es esencial en el aterrizaje por instrumentos. Junto con el localizador, proporciona una guía vertical precisa para la tripulación hasta la pista, sin depender de elementos visuales. En este punto, el primer oficial debía rápidamente establecer una senda de planeo virtual, proporcionando al capitán información sobre la altura requerida a diferentes distancias de la pista. Esto normalmente no representaría un gran desafío, considerando que era una noche despejada y la pista era visible desde varios kilómetros de distancia. Sin embargo, al alinearse con la pista, una segunda sorpresa les aguardaba. El aeropuerto de Yakarta estaba en completa oscuridad, sin luces. El primer oficial solicitó a la torre que iluminaran la pista, y segundos después, las luces iluminaron el aeropuerto. Sin embargo, había algo extraño. A pesar de las condiciones meteorológicas despejadas, la vista de la ciudad era difusa. Los limpiaparabrisas no mejoraron la visibilidad, pero el capitán hizo lo que pudo para tener una vista lo más clara posible de la pista. Guiado por las indicaciones del primer oficial en altitud y velocidad, descendieron hacia la pista logrando finalmente aterrizar. Los pasajeros respondieron con aplausos, conscientes de que habían superado una de las experiencias más aterradoras a bordo de un avión. Aunque aliviados, los pilotos aún se encontraban perplejos, preguntándose qué había sucedido exactamente. No fue hasta varios días después cuando los pilotos y pasajeros se enteraron por las noticias que habían volado dentro de las nubes de cenizas de la erupción volcánica del monte Galunggung en la isla de Java. Nadie les había informado previamente de esta condición, lo cual causó al vuelo 9 de British Airways un riesgo que se podría haber evitado, e incluso pudo terminar con el peor de los finales. A raíz de este incidente, se implantaron centros para monitorizar la actividad volcánica y enviar advertencias a las autoridades de aviación cuando las nubes de cenizas volcánicas representan una amenaza para los viajes aéreos. Desde entonces, en los casos de erupciones volcánicas que puedan afectar las rutas de las aerolíneas, se cierra el espacio aéreo que pueda verse implicado. Al menos, estos centros están siendo efectivos para evitar que incidentes similares al del Boeing 747 del vuelo 9 de British Airways vuelvan a ocurrir.
En medio del océano, en algún lugar entre Singapur y Perth, un Airbus A330 de la compañía Qantas cae en picado. La caída es tan brusca que los pasajeros salen despedidos de sus asientos resultando heridos al golpearse con el techo. Mientras, en la cabina, los pilotos luchan por sus vidas, pero en realidad nadie sabe lo que está ocurriendo en estos momentos. ¿Qué está causando esta brusca caída en picado del Airbus A330 de Qantas? ¿Serán capaces los pilotos de estabilizar la aeronave o acabarán impactando contra el océano? Esta es la historia del vuelo 72 de Qantas. Una historia donde el pánico y los desafíos extremos se unen para demostrar de lo que es capaz el ser humano. A las 9:30 del 7 de octubre de 2008, 315 pasajeros, entre ellos 12 miembros de la tripulación, se embarcaron en el Airbus A330 del vuelo 72 de Qantas, con una duración de unas 5 horas, desde el Aeropuerto Internacional de Singapur con destino a Perth, en Australia. Era un día soleado, con cielos despejados, vientos ligeros y poco tráfico aéreo en el área de Singapur. Todo apuntaba a que tendrían un vuelo excepcional. El capitán era Kevin Sullivan, un expiloto de la Marina, donde fue incluido en un selecto grupo de pilotos de combate más destacados del mundo. Se le conocía por enfrentar eventos desafiantes. Su habilidad y experiencia eran innegables. Tenía unas 13.600 horas de vuelo acumuladas, de las cuales casi 2.500 horas fueron en el Airbus A330. Se unió a Qantas en el año 86, donde voló en el Boeing 747 y el 767, además del Airbus A330. Junto con él en cabina se encontraban el primer oficial Peter Lipset, que también tuvo sus inicios en el ejército y se unió a Qantas en el año 96. Lipset tenía 11.600 horas de vuelo, de las cuales 1.900 fueron en el A330. También se encontraba en cabina el segundo oficial Ross Hales, con 2.100 horas de vuelo, 480 de ellas en el Airbus A330. El Airbus A330 fue entregado a la compañía Qantas en noviembre de 2003, inicialmente como un A330-301. Esta aeronave fue rediseñada en 2004 y por un cambio de motores pasó a ser un A330-303, mientras los pilotos programaron la ruta desde Singapur hasta Perth en el ordenador de a bordo. No era la primera vez que volaban juntos, pero esta vez nada les hacía sospechar que estaban a punto de ser puestos a prueba. El vuelo 72 de Qantas salió puntual de la puerta de embarque, una vez que cargaron combustible y los 303 pasajeros habían embarcado. Con el avión en ocupación completa, pusieron en marcha los motores y se dirigieron hasta la pista de despegue. El A330 del vuelo Qantas 72 llegó a la pista asignada. El capitán Sullivan puso los motores a toda velocidad y no tardó en elevarse hacia los cielos en un despegue sin complicaciones. Una media hora después del despegue, la aeronave había alcanzado la altitud de crucero a unos 37.000 pies. El capitán estaba pilotando el avión de forma manual, algo que los pilotos de vuelos largos no suelen realizar. Sin saberlo, estaba a punto de ser puesto a prueba de una manera asombrosa y dramática. Los pasajeros se acomodaban para el viaje. Apenas acababan de apagar la señal de abróchense los cinturones, cuando repentinamente, en cabina, una luz de alerta se iluminó en el panel. El capitán Sullivan activó el piloto automático para poder investigar lo que estaba ocurriendo. Mientras tanto, el primer oficial procedió a apagar la advertencia según el protocolo, para evitar distracciones. Mientras ambos pilotos resolvían el problema, dirigieron su atención al mensaje de error que aparecía en la pantalla central, conocida como ECAM, o monitor electrónico centralizado de la aeronave. Este mensaje indicaba: aire, purga del motor, señalando un fallo en el sistema encargado de extraer aire del motor e introducirlo en la cabina para presurizarla. Al contrario a lo que su nombre podría sugerir, el mensaje no indicaba que los motores se estuvieran ahogando, sino que había un problema con el sistema que gestionaba el flujo de aire hacia la cabina. El A330 es un avión muy sofisticado. Cuando surgen problemas, el ordenador de a bordo no solo informa a los pilotos sobre los fallos, sino que también muestra en pantalla los pasos necesarios para solucionarlo. Mientras el capitán supervisaba la trayectoria de vuelo, el primer oficial estaba realizando los pasos que le indicaba la ECAM. La coordinación y distribución de tareas entre pilotos es vital para la seguridad del vuelo, y aún más en situaciones desafiantes. En ese momento el capitán, al observar que se acercaban a una tormenta, decidió desviar el rumbo del avión para evitarlas. Unos minutos después, el primer oficial había conseguido resolver el problema relacionado con el aire del motor, y el capitán había dirigido la aeronave hacia cielos despejados.
A bordo del vuelo Qantas 72, todo volvía a la normalidad. Los pasajeros ni siquiera se habían percatado de lo que acababa de suceder. Este enfoque tranquilo y metódico ante problemas rutinarios es característico de las extensas carreras de estos pilotos, y es una de las razones por las cuales la compañía Qantas ha mantenido durante mucho tiempo el título de la aerolínea más segura del mundo. Unos 30 minutos después de la salida, la aeronave sobrevolaba el Océano Índico, a 37.000 pies de altura. A bordo, todo era normal entre los pasajeros mientras la tripulación preparaba el servicio de comidas. Aproximadamente 90 minutos después del despegue, el capitán se levantó de su asiento y se dirigió fuera de la cabina. El segundo oficial Ross Hales tomó el relevo para que el capitán pudiera descansar durante aproximadamente una hora. El relevo se realizaba para que el capitán y el primer oficial estuvieran descansados y listos durante las fases más críticas del vuelo, es decir, durante el despegue y aterrizaje. En estas fases cruciales, los 3 miembros de la tripulación están de servicio, trabajando en conjunto. Mientras el capitán Sullivan descansaba, el vuelo transcurrió con total normalidad, en dirección sur sobre el Océano Índico. El capitán Sullivan terminó su descanso y se reincorporó a la cabina. Volvió de nuevo a su asiento, que había estado ocupado por el oficial Hales, y retomó el control del avión. A las 12:30, hora de Perth, desde la cabina ya se vislumbraba la costa del norte de Australia. En ese momento, el primer oficial Lipset aprovechó para hacer su descanso. Este se alargaría hasta justo antes de que comenzasen su descenso hacia Perth. Mientras tanto, en la cabina, los otros 2 pilotos se preparaban para la siguiente fase del vuelo, cuando de repente, los controles se desconectaron y el piloto automático se apagó. El capitán tomó el control manual del avión desde el asiento derecho y activó el segundo piloto automático, mientras el segundo oficial anulaba el sonido de aviso. En ese mismo instante, aparecieron en pantalla varios mensajes simultáneos de fallo, aunque ninguno de los instrumentos primarios indicaba la naturaleza del problema. De manera inesperada, sonó la alerta de pérdida, una de las más desesperantes y urgentes para un piloto. Esta señal indica que la aeronave está volando a una velocidad demasiado lenta y que las alas ya no son capaces de soportar el peso de la aeronave en el aire. El vuelo 72 de Qantas estaba a punto de comenzar a caer hacia el océano. Los pilotos estaban atónitos, ya que no habían realizado ningún cambio en la configuración del Airbus, y de repente se enfrentaban la amenaza de precipitarse desde el cielo. Mientras lidiaban con esta situación, el capitán notó algo aún más preocupante en la pantalla principal. De repente apareció un mensaje en rojo que indicaba exceso de velocidad. Pero ¿cómo era posible esto, y más aún cuando el mensaje anterior indicaba que volaban a una velocidad demasiado baja? Los mensajes de aviso del avión indicaban de manera contradictoria que su velocidad era excesiva y simultáneamente demasiado lenta. No tenía ningún sentido. La situación era grave y se complicaba, ya que estas 2 advertencias son extremadamente serias y aparentemente eran contradictorias. La incertidumbre residía en determinar si alguna de ellas era cierta. Ante esta situación, los pilotos necesitaban verificar por otros medios la velocidad de la aeronave. El capitán revisó la velocidad en la pantalla principal de vuelo, pero las lecturas eran inconsistentes. Parecía como si el ordenador de a bordo hubiera perdido el control por completo, mostrando datos incoherentes. Por si fuera poco, las lecturas de altitud también mostraban irregularidades, lo cual resultaba especialmente inusual a la vez que desesperante, ya que la información precisa sobre la velocidad y la altitud son críticas, y el piloto necesita conocerlas para controlar el avión de manera segura. El capitán Sullivan identificó que se estaba enfrentando un problema conocido denominado por Airbus como airspeed, poco confiable. Este es un diagnóstico que los ordenadores no pueden realizar por sí mismos, ya que los propios ordenadores están fallando. En esta situación, recae en los pilotos reconocer el fallo y tomar las medidas necesarias para solucionarlo. Para solucionar la situación, el capitán consultó el panel de instrumentos de reserva, diseñados específicamente para escenarios como este. Las lecturas de estos instrumentos parecían mucho más confiables. Comparó estas lecturas con los instrumentos del segundo oficial, y las lecturas coincidían. Aunque podría haber continuado el vuelo basándose en los instrumentos de reserva y los del segundo oficial, rápidamente se dio cuenta de que esta situación no coincidía con el escenario normal de airspeed poco confiable que había practicado en los simuladores en numerosas ocasiones. La pantalla de navegación estaba completamente en blanco, indicando que el problema iba más allá de un simple indicador de velocidad defectuoso. Rápidamente, el capitán Sullivan pidió al segundo oficial Hales que llamara al primer oficial para que viniese a la cabina. La situación requería que los 3 miembros de la tripulación de cabina uniesen fuerzas para poder entender el problema.
A pesar del caos en la cabina de los pilotos, ni los pasajeros ni las azafatas eran conscientes de la situación. Acababan de terminar con el servicio de comidas, e incluso algunos de los asistentes de vuelo se habían retirado para descansar antes del descenso hacia Perth. Los problemas que se originaron en la cabina empezaron a afectar seriamente al resto del avión. El capitán Sullivan decidió desconectar el piloto automático, sin tener información clave como la velocidad y la altitud, ya que no confiaba en el piloto automático para controlar de manera segura el avión. El capitán tomó el control manual de la aeronave, a una altitud de 37.000 pies. Una aeronave de este tipo no estaba diseñada para ser controlada manualmente a esa altitud. Esta maniobra requería aplicar precauciones extremas. El capitán Sullivan realizaba ligeras correcciones mínimas muy suavemente, experimentando un nerviosismo palpable. Para monitorizar la velocidad y altitud, utilizaba el panel de instrumentos de reserva y las pantallas del primer oficial. A pesar de los intentos del primer oficial por silenciar las alarmas, estas continuaban sonando por toda la cabina, generando una atmósfera estresante y confusa. Aunque el entrenamiento de los pilotos para emergencias era amplio, nunca se habían enfrentado, ni siquiera escuchado, nada sobre una situación similar. A pesar de que físicamente no había ningún problema con el avión, las computadoras creían lo contrario. Afortunadamente, la luz del día permitía a los pilotos ver claramente que el avión volaba de manera segura, sin previo aviso. La aparente normalidad del vuelo 72 estaba a punto de desvanecerse. De repente, el morro del avión descendió suavemente, generando una extraña vibración que el primer oficial, ubicado en el pasillo, percibió a través del suelo y notó la disminución de la potencia del motor. El capitán, sujetando firmemente los controles, se preparó para lo inesperado. No tenía el control de los mandos, tampoco había turbulencias y no había realizado ninguna acción en la aeronave. El morro del avión descendió súbitamente, seguido de una violenta caída. El capitán se mantuvo a duras penas en su asiento, sujeto por el cinturón de seguridad mientras el avión se sacudía. Libros de manuales y objetos flotaban al lado del segundo oficial cuando el avión entró en gravedad cero, lanzándoles hacia la parte trasera de la cabina. El capitán Sullivan estaba tirando con todas sus fuerzas de los mandos, intentando desesperadamente recuperar el control del avión mientras éste caía en picado al vacío. Pero el avión no respondía. En la cabina, los pasajeros y asistentes de vuelo, que no tenían puestos los cinturones de seguridad, salieron despedidos hacia el techo, impactando contra los paneles. Los gritos resonaron mientras quedaban inmovilizados en el techo junto con el equipaje y las bandejas de comida. El resplandor del Océano Índico era lo único que se veía en el parabrisas del piloto, y el capitán no lograba detener la caída. Se acercaba una situación aterradora para los 303 pasajeros y la tripulación de a bordo. El capitán Sullivan no se rendía y seguía buscando desesperadamente una solución. Desesperado por recuperar el control del avión, recurrió a sus días de vuelo en aviones de combate y recordó un antiguo truco. Tomó una medida inusual y bloqueó los controles, pero esto no tuvo efecto. El avión continuaba cayendo directo hacia el océano. Fue entonces cuando se le ocurrió la idea de hacer pequeños movimientos en la palanca de mandos, tratando de levantar el morro. Finalmente dio resultado. El morro del avión comenzó a elevarse, y los ordenadores, que previamente lo habían bloqueado, ahora le permitían retomar el control. Sin embargo, el capitán sabía que debía elevar ligeramente el morro, para evitar que los pasajeros cayeran bruscamente al suelo. El avión había caído unos 650 pies en cuestión de segundos. Unos segundos después, el capitán elevó el avión a 37.000 pies. Estaban atónitos y no sabían lo que acababa de suceder. Pero el capitán sospechaba que solo había un posible culpable. El ordenador principal de control de vuelo en un Airbus, encargado de traducir las acciones del piloto en movimientos en las alas y la cola del avión, opera sin conexiones mecánicas directas con los mandos. De manera sorprendente, uno de estos ordenadores decidió enviar señales a la cola de la aeronave sin intervención de los pilotos y desobedeció las órdenes del capitán para detener dicho movimiento. Sorprendentemente, el ordenador principal parecía tener voluntad propia y estaba determinado a llevar el avión hacia el océano. El motivo de este comportamiento era un misterio total y, de manera preocupante, generaba incertidumbre sobre la posibilidad de que pudiera repetirse. El capitán cedió los mandos al segundo oficial. En la zona de pasajeros, la escena parecía un campo de batalla. Las bandejas de comida, equipaje y personas esparcidos por todas partes. Algunos pasajeros sufrieron lesiones graves y otros quedaron inconscientes debido al impacto violento con el techo de la aeronave. En la cabina se escuchaban los gritos y gemidos de los afectados. En la parte delantera,
El primer oficial Peter Lipset se encontraba herido pero aún consciente. Estaba en el suelo tras haber caído en el brusco descenso del avión. El capitán Sullivan retomó el control de la aeronave. Los pilotos escudriñaban con atención todos los instrumentos en busca de pistas sobre el comportamiento errático de su avión. Enfrentándose a la amenaza constante, el capitán Sullivan evitó caer en la desesperación y utilizó su rabia para concentrarse en su trabajo. Animó a su compañero a tomar un momento para respirar profundamente, antes de abordar la situación crítica. Ambos pilotos, conscientes de la gravedad de la situación, instaron a los pasajeros a sentarse inmediatamente a través de la megafonía. A pesar de las numerosas alertas en pantalla, los pilotos se esforzaron por abordar cada problema, mientras el capitán continuaba pilotando manualmente. La ausencia del piloto automático aumentó drásticamente la carga de trabajo, obligando al capitán Sullivan a dividir su atención entre mantener el vuelo a 37.000 pies y supervisar la reconfiguración de los sistemas dañados. Mientras tanto, el primer oficial Hales se ocupaba de las acciones de la ECAM y garantizaba que el capitán controlase el avión de manera segura. En medio de este caos, las advertencias del ordenador persistieron, añadiendo complejidad a una situación de por sí, ya intensa. La cabina estaba sumida en un completo caos, con manuales y papeles dispersos por todas partes. Mientras el capitán continuaba controlando el avión, el segundo oficial llegó a un punto crucial en una lista de verificación que involucraba la reinstalación de la PRIM, una de las computadoras primarias de vuelo. Para realizar esta tarea, los pilotos necesitaban consultar los manuales en papel, pero estos estaban dispersos por el suelo de la cabina. En un esfuerzo por restaurar el orden, el capitán tomó su copia del manual y se la entregó a su compañero. Habían realizado reinicios en las computadoras principales de vuelo, en simulaciones. Ahora iban a comprobar si la realidad se ajustaba a su entrenamiento. El segundo oficial Hales leyó en voz alta la lista de verificación, abarcando los diversos mensajes de advertencia y luego, con la aprobación del capitán, levantó la cubierta que protegía el interruptor y lo restableció de inmediato. La advertencia de pérdida se detuvo y finalmente reinó la calma en la cabina. En ese momento el avión había vuelto a la normalidad después del caos. Los pilotos regresaron a la cabina para colaborar en la formulación de un plan conjunto. Durante la espera, el capitán consultó la página del sistema de control de vuelo en la ECAM para verificar el estado de estos sistemas. Según el ordenador, todo parecía estar en orden, y las cosas comenzaban a mejorar para el vuelo 72. Al menos era lo que pensaban, ya que de repente, la advertencia de pérdida se activó nuevamente, provocando gritos entre los pasajeros, ya que los motores se activaron de la misma manera que antes de la última inmersión. En ese momento, el morro del avión cayó por segunda vez. El capitán Sullivan tiró fuertemente hacia atrás de los mandos, pero no respondían. Impulsados por la caída, los dos pilotos fueron elevados de sus asientos y comprimidos contra sus cinturones de seguridad en la parte de los hombros, mientras la aeronave, a una velocidad de 800 km por hora, se encaminaba de nuevo hacia el océano. El capitán soltó los controles y comenzó gradualmente a tirar ligeramente hacia atrás. Después de una caída de unos 400 pies, el avión finalmente comenzó a responder. Poco a poco, elevó el morro del avión. Cualquier movimiento brusco podría causar graves daños a los pasajeros. Nadie a bordo estaba al tanto de lo que ocurría en la parte delantera del avión. Los dos pilotos se encontraban inquietos, ya que los sistemas se comportaban de manera violenta e impredecible y no podían interactuar. El capitán Sullivan observó que la rueda de compensación, que generalmente se ajusta automáticamente para facilitar el ascenso de la aeronave, no se movía. Esta anomalía resultaba extraña. El avión que pilotaba se encontraba ahora en un estado de automatización deplorable, comparable a las aeronaves de los años 50, cuando recibió su formación inicial como piloto. Este avión estaba experimentando problemas graves y la escasa automatización que aún funcionaba parecía estar poniendo en peligro a todos. El capitán tuvo que ajustar manualmente la rueda mientras alcanzaba la altitud de crucero. Los errores que se manifestaron por primera vez en la pantalla de la ECAM reaparecieron. Parecía que reiniciar las computadoras no había tenido ningún efecto. Las advertencias de pérdida y exceso de velocidad persistieron, sumiendo a los pilotos en una sensación abrumadora de impotencia. Mientras el primer oficial revisaba nuevamente los mensajes de error, se encontró con el peor de todos. PRIM 3, la computadora de control de vuelo que había fallado anteriormente, lo hacía de nuevo. El sistema ECAM les indicaba que reiniciaran dicha computadora. Al mirar el interruptor, ahora iluminado con una luz de fallo, intercambiaron miradas recordando la última vez que habían presionado ese botón y el caos que había resultado. El oficial estaba a punto de presionar el interruptor, pero esperó la confirmación del capitán para proceder. El capitán Sullivan respondió de inmediato.
No, no lo hagas. Quería evitar reiniciar en ese momento, por si de nuevo entraban en caída. Primero quería asegurarse de tranquilizar a los pasajeros, informándoles que estaban luchando contra la situación del avión. El capitán Sullivan se comunicó por megafonía con los pasajeros, solicitándoles que permanecieran con los cinturones abrochados. Sin embargo, justo cuando los pilotos creían que la situación no podía empeorar, se activaron una serie de alertas y luces de aviso en la pantalla de la ECAM. Los mensajes de advertencia aparecían y desaparecían rápidamente, señalando un colapso total en la aeronave. La confianza en las computadoras disminuyó, ya que los pilotos no recibían respuestas claras de los instrumentos. En un intento de apagar las alarmas, el segundo oficial, Hales, presionó el botón de cancelación de emergencia. Sin embargo, no hubo respuesta alguna. A pesar de presionar el botón repetidamente, las advertencias persistían. Este sistema, también controlado por computadora, al igual que el resto, estaba fallando. Los sistemas, que originalmente fueron diseñados para asistir a los pilotos, ahora se habían convertido en sus mayores obstáculos. Aún estaban a 2 horas de Perth, y la idea de mantenerse en el aire durante ese tiempo resultaba aterradora. Llamaron nuevamente al primer oficial para que volviera a la cabina. Necesitaban toda la ayuda posible para hacer frente a esta situación. En cuestión de momentos, el primer oficial irrumpió en la cabina después de obtener permiso del capitán, ocupando su asiento y relevando al segundo oficial. Informó acerca de la precaria situación en la cabina de pasajeros y comentó que no se encontraba bien debido al impacto sufrido. Sin embargo, consciente de que esta cuestión podía esperar, los 2 pilotos más experimentados, ahora al mando del vuelo 72, necesitaban concentrarse por completo en la tarea. El capitán Sullivan compartió con el primer oficial la situación actual. Le explicó que las caídas eran generadas por la computadora y que no podía detenerlas mediante los controles convencionales. A pesar de su experiencia, entrar rápidamente en acción resultaba difícil, ya que desconocían la naturaleza exacta del problema. En resumen, el capitán señaló que el avión había descendido repentinamente. Intentó detenerlo y no pudo lograrlo. El oficial Lipset propuso que declarasen una emergencia al control de tráfico aéreo y desviasen el vuelo hacia Learmonth, un aeródromo militar ubicado aproximadamente a 150 kilómetros de su posición actual, en la ciudad de Exmouth, en Australia Occidental. El capitán Sullivan estuvo de acuerdo. Ya que los ordenadores podrían provocar otra caída en cualquier momento, la prioridad era aterrizar urgentemente. Aunque el capitán no estuvo de acuerdo con Lipset respecto a la necesidad de declarar un Mayday, decidió optar por un PAN. En términos internacionales, un PAN indica que hay un problema grave en el vuelo, pero que el avión y las vidas a bordo no están en riesgo. Por otro lado, un Mayday indica una amenaza seria para las vidas y la necesidad de asistencia de emergencia. El capitán aún no estaba al tanto del alcance completo de las lesiones sufridas por los pasajeros y necesitaba más información antes de justificar la declaración de un Mayday. Mientras tanto, el oficial Lipset se comunicó con el control de tráfico aéreo de Melbourne, informándoles sobre problemas de control de la aeronave y de lesiones entre los pasajeros y la necesidad de desviarse hacia Learmonth. El controlador autorizó el descenso a 35.000 pies y concedió el permiso para dirigirse directamente a Learmonth. Si las lesiones eran graves, el capitán declararía un Mayday, activando los servicios de emergencia. Mientras dirigían el avión hacia Learmonth, un aeropuerto desconocido para los pilotos, el capitán recordó haber estado allí una vez, hacía muchos años, cuando estaba en la Marina de los Estados Unidos, aunque nunca había aterrizado allí. Era crucial obtener información sobre la longitud de la pista, su orientación y la mejor aproximación posible. El capitán Sullivan disminuyó la velocidad para permitir que la tripulación improvisara las cartas de aproximación y planificara su llegada, pero debían ser rápidos, ya que las computadoras podrían fallar nuevamente en cualquier momento. Si tardaban demasiado tiempo, existía el riesgo de enfrentarse a otra caída mortal. Sin embargo, aterrizar demasiado rápido también planteaba sus propios peligros, ya que el avión podría presentar sorpresas desafiantes durante el descenso, al activar los flaps y el tren de aterrizaje. Esta emergencia no aparecía en los manuales, pero a pesar de la tensión, los pilotos abordaron la situación de manera profesional, poniendo a prueba sus habilidades, experiencia y capacidad para trabajar bajo presión. En ese momento, el vuelo 72 se encontraba a unos 80 kilómetros de Learmonth. Los pilotos iniciaron la preparación del plan de aproximación, mientras el primer oficial intentaba introducir el aeropuerto de Learmonth en su ordenador de vuelo. Sin embargo, se encontró con la frustración de que la computadora no respondía cuando intentaba teclear los datos. Esto implicaba no poder visualizar el aeródromo en su pantalla de navegación,
ni calcular las velocidades y altitudes para la aproximación. El capitán tenía experiencia en localizar el aeropuerto a través del parabrisas y volar hacia él de forma visual. Aunque no era especialmente peligroso, aumentaba considerablemente su carga de trabajo y niveles de estrés. En la cabina de pasajeros, los asistentes de vuelo estaban asistiendo a los pasajeros heridos. La tripulación respondió a la llamada del segundo oficial a través del interfono, y los pilotos recibieron un informe sobre las lesiones a bordo, que incluían huesos rotos, laceraciones y posibles lesiones en la columna. Los pilotos llegaron a un acuerdo de que la gravedad de la situación requería una declaración de Mayday. El primer oficial se comunicó con el control de tráfico aéreo, utilizando el código de emergencia Mayday, informando que tenían un número considerable de pasajeros gravemente heridos a bordo. En el remoto aeródromo de Learmonth, donde las herramientas electrónicas de navegación no funcionaban, los pilotos se vieron obligados a buscar los mapas de aproximación para Learmonth, entre sus papeles esparcidos por el suelo de la cabina. Mientras el primer y segundo oficial se dedicaban a esta tarea, surgió un nuevo problema cuando los pilotos notaron que sus oídos comenzaban a experimentar cambios de presión. Al verificar el sistema de presurización de la cabina, confirmaron que también estaba fallando. Esto implicaba que a medida que el avión descendía, los pilotos tendrían que ajustar manualmente la presión de la cabina para garantizar que hubiera oxígeno, un desafío adicional en medio de la compleja emergencia. El segundo oficial Hales se encargó de supervisar la presión de la cabina, permitiendo que sus compañeros se enfocaran en llevar la aeronave hacia el aeropuerto y realizar los preparativos para el aterrizaje. El capitán Sullivan necesitaba conocer los problemas específicos de la aeronave. Aunque Sullivan y Lipset revisaron meticulosamente los numerosos elementos que aparecían en la pantalla electrónica, dada la condición de la aeronave, existía la posibilidad de que hubiera problemas no informados por las computadoras. Utilizó el teléfono satelital para contactar con la unidad de mantenimiento de Qantas en Sydney. Dado que la A330 es una aeronave moderna, envía datos de manera continua a la base de la aerolínea. En caso de que hubiera problemas adicionales que no fueran evidentes para los pilotos, la unidad de mantenimiento podría identificarlos. El segundo oficial, Hales, localizó los mapas del aeropuerto, lo que les permitiría planificar la aproximación. Su ayuda sería crucial según descendían hacia el aeropuerto. Dado que Learmonth carecía de control de tráfico aéreo, los pilotos tenían que asumir el papel de ser sus propios controladores, vigilar el tráfico aéreo y comunicar su presencia a otros aviones, mientras se dirigían hacia la pista de aterrizaje. El capitán Sullivan estaba preocupado ante la posibilidad de que el avión volviera a caer. En este caso, el avión no tendría suficiente altitud para recuperarse de la caída. Sullivan se esforzaba por minimizar las posibilidades de este evento, pero también se preparaba para un último recurso, una técnica que había aprendido durante su experiencia como piloto de combate. El plan de Sullivan consistía en esperar sobre el aeropuerto y descender gradualmente a una altitud de 10.000 pies. Los pilotos desplegarían los flaps en ese momento, preparándose para el aterrizaje con los flaps extendidos. Sullivan realizaría comprobaciones de control, girando el avión a la izquierda y derecha para asegurarse de que todo estuviera en orden antes de continuar con el descenso, y llevar a cabo un aterrizaje de aproximación en la pista 36, la pista norte en Learmonth. El primer y segundo oficial estuvieron de acuerdo. El primer oficial al mando de la aeronave comunicó las intenciones del vuelo a través de la radio para informar a otros aviones, ya que no había control de tráfico aéreo para gestionar la situación. En ese momento, el avión se encontraba sobre Learmonth, y el capitán inició el giro para mantener la pista a la vista desde su lado izquierdo. Dado que no contaban con mapas electrónicos, esta era la única manera de que los pilotos pudieran identificar la ubicación exacta del aeropuerto. El capitán Sullivan se encontraba a punto de comprobar el comportamiento del avión con los flaps extendidos. En esta prueba crucial, prefería que cualquier problema surgiera a una altitud de 10.000 pies, en lugar de enfrentarlo a 1.000 pies en la aproximación final. A pesar del persistente aviso de precaución, la tripulación debía mantener una concentración excepcional para no dejarse distraer por esta alarma, que en condiciones normales se consideraría de máxima importancia. El capitán Sullivan evaluó la situación y se recordó a sí mismo que a pesar de los numerosos sistemas inoperativos, aún contaba con los motores en funcionamiento, el tren de aterrizaje y 3 pilotos. Sabía que el aterrizaje sería un gran desafío debido a las limitaciones. Por un lado, no podrían utilizar la configuración completa de los flaps, lo que resultaría en una velocidad de aproximación más alta de lo normal. Además, el frenado automático al aterrizar no estaba operativo, requiriendo que el capitán aplicara los frenos manualmente con precaución para evitar problemas con los neumáticos. Además, algunos de los spoilers en las alas, diseñados para ayudar a reducir la velocidad en el aterrizaje,
tampoco funcionaban. Esto implicaba que el avión necesitaría más distancia en la pista de lo habitual para detenerse, aunque afortunadamente, la pista en Learmonth era lo suficientemente larga para abordar estos desafíos. El capitán, junto con el segundo oficial, introdujeron todas estas limitaciones en la EFB para calcular la distancia de parada del avión, confirmando lo que la tripulación había anticipado. A pesar de los fallos del avión, se determinó que había suficiente espacio en la pista para el aterrizaje. El primer oficial realizó los cálculos en la computadora portátil para confirmar este resultado. Los pilotos, ahora acercándose a los 10.000 pies, se prepararon para evaluar cómo se comportaría el avión a velocidades más bajas con los flaps extendidos para el aterrizaje. El capitán detuvo el descenso al llegar a los 10.000 pies y solicitó al primer oficial que extendiera los flaps hasta la primera muesca. La tripulación observó con atención la ECAM mientras indicaba la extensión de los flaps. El capitán Sullivan mantuvo firmes los mandos de control, anticipándose a otro descenso, pero tras unos segundos, todo estaba en orden. Los flaps estaban en su primera posición y el avión continuaba volando de manera normal. El primer oficial Lipset movió la palanca de los flaps a la segunda posición. Tras una breve espera, todo parecía funcionar correctamente una vez más. El capitán realizó maniobras para asegurarse de que el avión respondiera adecuadamente a la nueva velocidad y configuración de flaps. Giró a la izquierda y luego a la derecha, mientras el avión mostraba un buen rendimiento. Con el avión listo para aproximarse a Learmonth, el capitán Sullivan confirmó que sus compañeros estuvieran preparados. Después, inclinó el morro hacia abajo y comenzó el descenso. Establecieron una altitud objetivo de 3.000 pies en el piloto automático. El capitán se esforzaría por mantener esta altitud a 10 millas de la pista. La tensión en la cabina aumentaba a medida que el avión descendía. Cualquier descenso anticipado podría resultar desastroso, lo que mantenía a cada piloto atento, vigilando los instrumentos en busca de cualquier indicio de desviación de la trayectoria de vuelo. Las falsas advertencias de pérdida se volvieron aún más molestas a medida que el avión se aproximaba al suelo. En otro contexto, una advertencia de pérdida cerca del suelo podría fácilmente significar una situación crítica. El capitán vigilaba atentamente el indicador de velocidad del aire, mientras que el primer oficial supervisaba su propio indicador. Resultaba bastante desconcertante encontrarse en la fase de aproximación con las alarmas de pérdida sonando constantemente. El capitán Sullivan alineó la aeronave con la pista 36 en Learmonth, encontrándose en la recta final a 10 millas y a 3.000 pies de altura. El primer oficial informó por radio alertando sobre el próximo aterrizaje de la A330 en Learmonth. También avisó a los pasajeros de que el aterrizaje era inminente y que debían seguir las instrucciones de la tripulación. Algunos pasajeros rezaban y otros lloraban al ver lo cerca que estaba el avión del suelo. En unos segundos todo llegaría a su fin con el avión aproximándose a la pista. El primer oficial alertó al capitán sobre la velocidad excesiva de la aeronave. El capitán Sullivan lo sabía, ya que era precisamente lo que necesitaba. Esta velocidad ayudaría a obtener una respuesta más efectiva de los controles, en caso de que el ordenador del avión volviera a caer. Además, el capitán contaba con una técnica de último recurso, basada en sus años de experiencia en vuelo militar. El capitán consideró utilizar el rotor como una especie de elevador improvisado, una maniobra arriesgada que nunca se había probado en un avión de las dimensiones de la A330, pero era la única opción. Esta táctica se mantenía como último recurso, confiando en que no fuera necesario recurrir a ella. Anticipándose a posibles fallos, los pilotos evaluaban la viabilidad de esta medida mientras descendían hacia la pista. Durante este proceso, el tren de aterrizaje bajó, y los pilotos observaron cómo se desplegaba y se aseguraba en su posición, marcando un paso más cerca de la meta. El primer oficial movió los flaps a la tercera posición, configurando completamente el avión para el aterrizaje. El capitán estaba listo para emplear todos los recursos si el morro de la aeronave caía. Realizó correcciones menores en el cabeceo y en la potencia, a medida que el avión cruzaba el umbral de la pista. Las alertas de pérdida y exceso de velocidad seguían sonando en la cabina, mientras las ruedas traseras tocaron tierra. Con habilidad, el capitán Sullivan accionó los frenos y bajó suavemente el morro. En la parte trasera del avión, los pasajeros estallaron en aplausos, concluyendo así el aterrizaje del vuelo 72. Los servicios de emergencias esperaban en tierra para recibir a las 315 personas a bordo. De ellas, 118 resultaron heridas, muchas de ellas de gravedad. Más tarde, los pasajeros más gravemente heridos fueron trasladados en avión a hospitales en Perth. Resulta asombroso dada la violencia de las maniobras y la magnitud de las lesiones que todos a bordo lograran sobrevivir. Sin embargo, quedaba una incógnita importante. ¿Qué provocó una pérdida de control tan devastadora?
El A330 tenía un historial de seguridad destacado. Era uno de los mejores entre los aviones comerciales y contaba con una variedad de sistemas modernos para mejorar la seguridad. Irónicamente, estos mismos sistemas resultaron ser la causa del desastre en el vuelo 72. La Oficina de Seguridad del Transporte de Australia realizó una exhaustiva investigación sobre este incidente. Durante el examen forense de las computadoras de la aeronave, descubrieron que un fallo en la CPU de una de las computadoras generó información incorrecta, la cual se transmitió a otros sistemas del avión. Esto resultó en lecturas erróneas en el indicador de velocidad aéreo y altímetro del capitán, así como en múltiples advertencias de la ECAM. La consecuencia de estos datos incorrectos fue que las computadoras interpretaron la posición de la aeronave como si estuviera inclinada a 50 grados hacia arriba, en relación con el flujo de aire. Esto llevó a las computadoras a empujar el morro hacia abajo para corregir la posición. En realidad, el avión volaba de manera nivelada. Aunque la causa inicial de este fallo no pudo determinarse completamente, en los días posteriores al incidente, Airbus desarrolló un procedimiento para que los pilotos lo siguieran en caso de experimentar advertencias similares a las que ocurrieron en el vuelo 72. Varios equipos de vuelo se encontraron con el mismo problema en los meses siguientes, pero afortunadamente, cada uno pudo llevar a cabo este nuevo procedimiento antes de que la situación empeorara. Desde entonces, el software de todos los A330 ha sido modificado para evitar que este tipo de datos incorrectos conduzcan a situaciones similares a las que tuvieron lugar en el vuelo 72 de Qantas.